danza Rocío Becerra. Muchas gracias. Corté mi currículum para que no se me coman mis 20 minutos. Muchas gracias. Gracias a Suroeste, Arte Escénico, gracias a ustedes, gracias a los compañeros artistas, autores de videodanza. Agradezco muchísimo que estos eventos se hagan, mismo si son pequeños, si son poco difundidos, están siendo cada vez más continuos y eso me llena de alegría. Cada vez que brota algo en relación a videodanza, aplaudo, celebro, sonrío y me encanta. Cuando me invitan, pues más, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles que he preparado una presentación muy somera, muy veloz, de lo que resultó de un proyecto interdisciplinario titulado Tren entre la Tierra como en el Cuerpo. ¿Por qué? Porque agrupa justamente la producción de 12 productos visuales, en el original eran 11, se coló un video de arte con animación, inspirado también en danza, pero estas 11 videodanzas partieron de agrupar a una pequeña comunidad de autores. Por primera vez en mi trayectoria comparto primero una subvención del Estado para llamar a coreógrafos a que participen del proyecto, también a bailarines evidentemente, o que son también intérpretes y coreógrafos, para ejercer esta actividad creadora en relación a la danza y la pantalla. Salimos exitosos, fue un proceso largo, más de casi 3 años desde que nació el proyecto y un año de intenso trabajo colaborativo. Quiero decirles que a lo largo de la trayectoria que han mencionado anteriormente, Un gusto estar por aquí nuevamente. Es bien grato estar aquí. Llevo 3 años ya viviendo aquí en Mumbai. Muchas gracias por la invitación. Mis compañeras Vivian, sí, nos estamos conociendo aquí también. Bueno, yo voy a hablar desde una perspectiva un poquito distinta, ¿no? Porque tanto aquí mis compañeras, como supongo varias gente aquí del público, tiene como un acercamiento a la videodanza más desde las artes escénicas, ¿no? Son más artistas escénicos, son coreógrafos, son actrices, son bailarines, son intérpretes. Yo no tengo esa formación. Yo vengo directamente de otra escuela, que es la escuela propiamente audiovisual. Yo tengo la gracia de una papa para bailar y para interpretar, que no les cuento. Entonces, para mí ha sido como un camino muy interesante el cómo alguien que tiene tan poca gracia para toda la cuestión del movimiento, toda la cuestión escénica, poder reinterpretar o
acercar todo ese lenguaje a mis posibilidades o a mi campo de trabajo, que es la parte audiovisual, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Hace muchos años, de alguna u otra manera, yo siempre estuve ligado a la cámara y bueno, hice teatro un poco durante algunos años y la mayor parte de mis amigos son gente que hace teatro, gente que hace danza y siempre me gustó mucho como ese mundo, pero nunca tuve como la posibilidad de participar activamente dentro de, ¿no? Sin embargo, empecé a trabajar con ellos haciendo iluminación, haciendo registro de obras, hasta de pronto empezar a hacer como un poquito más de experimentación en cuestión de danza y cámara, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta. Lo que siente, lo que ve, lo que toca, se convierten en señales eléctricas que su cerebro traduce en experiencias. La segunda son estos especie de alter egos, bueno, más bien es como esta proyección de los robots de lo que ellos entenderían como amor o lo que sería si pudiesen ser humanos, ¿no? Eso es como este anhelo de también reproducir sintéticamente todas las emociones reales, ¿no? Toda la primera parte, si se fijan, por ejemplo, lo que queremos expresar aquí, por ejemplo, visualmente es un tema muy delicado, de alguna u otra manera. Entonces también fue pensar en absolutamente todo, ¿no? Que todas las mujeres de alguna u otra manera también sufren de este tipo de violencia verbal, psicológica, física, desde muchas perspectivas, y está normalizada de alguna u otra manera también aquí en México, ¿no? Entonces, para poder expresar eso, también trabajamos mucho en lo visual desde la cuestión del vestuario, en donde, si se fijan, también no hay como esta opresión en la cuestión de los colores, donde también no hay como una diferenciación entre el asfalto, entre la tierra, entre la piedra y lo que viene siendo la mujer en este caso, ¿no? También, por ejemplo, trabajamos en que no se vieran mucho los rostros, porque también ya es una cuestión muy deshumanizada, en la cual pues ya no vemos rostros, sino vemos cifras, muy lamentablemente, ¿no? Entonces también tratamos de que los rostros no salieran mucho. También, si se fijan, en cuestión cinematográfica, trabajamos desde una cuestión aérea, desde una cuestión muy cercana, desde una cuestión con movimientos de cámara muy bruscos, con cuestiones de acercamientos de cámara con aditamentos que lo hacen muy sutil y muy bonito, que en otras circunstancias todos estos tipos de elementos te dan un lenguaje muy distinto y una sensación muy distinta, pero en este contexto... Mi carrera, mi trayectoria, mi formación parte de la interdisciplina siempre. Soy hija de pintor, muralista, y desde siempre estaba el teatro, la danza involucrada en mis actividades. Cuando yo llego a estudiar teatro, resultaba que me quedaba un poquito corto eso, me gustaba la danza, y en algún punto soy cinéfila, entonces quería hacer yo cine y demás, ¿no? Entonces, cuando empiezo a bailar en Europa, en la compañía de Wiman de Keyus, conozco a Octavio Iturbe, y empieza mi carrera bailando frente a la cámara, la carrera de videodanza siendo yo intérprete para la cámara. Entonces entendía cómo la forma de trabajar las emociones y la interpretación era como actuar en cine y actuar en tele y actuar en teatro, era diferente la energía. Entonces, la forma en que yo me aproximo al videodanza parte desde ese punto, de cómo bailar frente a la cámara, qué energía utilizar para ello.
Al mismo tiempo empiezo a trabajar con Octavio en la edición y descubro que la edición es donde se crea en gran parte la coreografía. Se trabaja el ritmo, se trabaja entrelazar los elementos, el espacio, y poco a poco fui desarrollando mi propia forma de crear videodanza, desde la perspectiva de que son dos lenguajes, el lenguaje audiovisual y el lenguaje de la danza, combinando los elementos que ambos utilizan, que son el espacio, el ritmo, el tiempo, el movimiento. La danza lo utiliza normalmente en el espacio tridimensional, en el escenario, y el video es en el lenguaje, en la perspectiva bidimensional, que es en la pantalla, pero ambos utilizaban esos elementos que al irse combinando empezaban a crear este nuevo discurso que es el videodanza. Entonces, poco a poco me empiezo a meter más desde la parte de la edición y después desde la dirección y después utilizando la cámara, ya metiéndome yo en el trabajo del camarógrafo, que siempre he tenido como la sensación de que el camarógrafo se convierte en otro de los intérpretes o en otro de los participantes escénicos, sea desde la cámara en mano o la cámara en un tripié. El que mira desde el otro lado del lente es el que finalmente traduce lo que el espectador va a ver, ¿no? Es como un gran lente de aumento, es como meterse a la psicología de la persona que está enfrente. Entonces voy a empezarles a mostrar unos fragmentos de esos videos. Aquí, este video sí me tocó dirigirlo y crear como un pequeño guión, encontrar locaciones, una era una habitación, la otra era una pequeña isla en un río, que era un estudio donde se hacía como este espacio íntimo donde la mujer se llamaba Cartas desde la memoria, donde ella iba viendo como sus recuerdos en fotografías y cada vez que nos acercábamos a una fotografía nos metíamos a una locación, a un espacio donde ella recordaba ciertos momentos de esa vida de la cual sí estaba como este mundo con plantas, un mundo con como ser mujer, pero me gustaría escuchar eso, como ¿qué te inspiras? Pues mi camino siempre he tenido como una búsqueda como de la espiritualidad. Creo que los elementos que nos rodean nos hacen ser quien somos también, ¿no? Tanto los elementos que tenemos en nuestro cuerpo como con los que nos relacionamos. Entonces, para mí trabajar con los elementos de la tierra, del agua, del aire, del fuego, todos esos elementos me transforman y he creado, pues, he desarrollado durante muchos años un trabajo con yoga o con el trabajo interno de la búsqueda del camino espiritual muy personal. Una revisión de la movie. Yo tengo una pregunta para cada uno, o sea, la misma pregunta y me gustaría que cada uno la contestara. Como creadores, ¿cómo saben que el producto es
tiene como el tiempo perfecto, que contiene lo preciso, ¿no? Porque, bueno, Es que el producto tiene momentos, ¿no? Tiene etapas o periodos, ¿no? La gestación, bueno, de entrada yo nunca estoy contenta con lo que hago. Siempre lo veo y digo, ahí hay más que cortar o más que poner o de dinero. Siempre hay una sensación de un producto que no está totalmente terminado. No sé si les pase a otros. Hay momentos en que digo, wow, que está maduro, está equilibrado, descubrí cosas en el camino, pasaron cosas o elementos o aportaciones desde diferentes lugares que dieron por resultado una obra mucho más madura, mucho más clara, ¿no? El momento de decisión en que la obra ya está fue a partir de un cúmulo de pequeñas decisiones, algunas muy dolorosas, otras muy gozosas, de tal manera que la intuición todo el tiempo está a flor de piel, nuestros propios conocimientos técnicos, nuestra propia colaboración con los demás y sobre todo una continua observación del material. Tiene que haber muchísima observación. Es algo yo, por ejemplo, lo que trabajo, lo que he aprendido mucho de esto es la cuestión coreográfica. Nunca me sobra material. Entonces si tu coreografía, la coreografía, la intervención escénica, lo que vaya a suceder, tiene que durar 2 horas, así vaya a ponerle una imagen en 1 minuto, no me sobra material. Entonces es adelante, 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 porque también como ese proceso, de alguna u otra manera no estoy del todo involucrado y es como una disciplina distinta a la mía. Entonces también yo no quiero romper como ningún proceso artístico, algún proceso interpretativo o emocional también de algún intérprete, ¿no? O de algún coreógrafo, o alguien que sea coreógrafo / intérprete, ¿no? A la hora de la edición, de la hora de hacer ya toda la cuestión técnica y el detalle final para ya terminarlo, yo pienso, o al menos para mí, el tiempo perfecto es cuando no puedo dejar de perder la atención. O sea, para mí eso es muy importante. Peter Brook, por ejemplo, en sus obras, él las exponía antes de que salieran para niños. Entonces, en función de eso, medía todos sus tiempos, ¿no? Cuando veía que los niños empezaban a estar un poco más inquietos o a estar jugando con un chingado plastiquito como yo, cosas así, ahí sabía que el ritmo iba mal o se estaba cayendo, se estaba perdiendo un poquito, ¿no? Si puedo ver la pieza completa sin distraerme y el mensaje me queda claro, ese es el mensaje, ese es el punto específico donde digo, aquí es. Ahora también cuando dices aquí es, después de verlo, siempre cambia. También es lo mismo que comentaban ahorita.